Bueno, seguimos con problemas de capacitores y condensadores. A ver, en este problema nos dicen el área de las armaduras de un condensador plano es S y la distancia entre ellas es D. ¿Cómo cambiará la capacidad del condensador si entre sus armaduras se coloca una placa metálica de grosor 2 de tercio? A ver, inicialmente tenemos este capacitor, su capacitancia es X0 S entre D, y luego le colocamos en el medio una placa metálica de grosor de tercio, de entre 3. Es decir, que luego cambia la distancia de aquí a aquí de la armadura superior a la placa, sería de tercio, y de la armadura inferior a la placa de tercio. Entonces, ¿qué va a pasar cuando coloquemos esta placa metálica? El campo eléctrico dentro es 0 y lógicamente al introducir esta placa metálica, si acá sigue habiendo la carga positiva, va a inducir una carga negativa sobre la cara superior del conductor o de la placa metálica. Y lo mismo va a suceder sobre la cara inferior de la placa metálica, se va a inducir una carga positiva debido a la carga negativa de la placa inferior. Entonces, ¿qué vamos a tener al final? Si lo vemos así, de arriba hacia abajo, vemos que hay entonces dos capacitores CF, uno acá, luego esto es como si fuera un solo conductor, y luego otro capacitor entre la placa y la otra armadura. Esos capacitores van a ser distintos a los iniciales porque ahora van a tener una separación de tercios en vez de una separación de. Y estos capacitores entonces van a estar en serie. Fíjense que la placa del medio de cada capacitor sería la placa metálica. Y como están en serie, entonces la capacitancia equivalente se calcula como 1 entre la capacitancia equivalente igual a 1 entre CF más 1 entre CF. Donde eso da 2 entre CF, donde cada uno de estos capacitores va a ser igual que antes, solo que la superficie es la misma, X seno 0S, solo que la separación ahora es de tercio. Entonces obtenemos que la capacitancia final ahora es 3 medios la inicial, es decir, ha aumentado. Hay un segundo método que podemos usar, que es tomando en cuenta que el campo eléctrico dentro de la placa metálica sabemos que es 0, y eso lo que hace es básicamente disminuir la distancia entre las armaduras, como si hubiéramos pasado de D a D menos D tercio, por el efecto de la placa metálica que estamos incorporando. Si aplicamos eso, entonces la capacitancia equivalente va a ser simplemente el seno 0 por la superficie, que sigue siendo S, pero ahora la distancia la tenemos que reducir de D a D menos D tercio. Y nos vuelve a dar que la capacitancia equivalente es 1 medio de la original. Aumenta a 50%. La parte B nos dice cómo se modificará la capacidad del condensador si entre sus armaduras se coloca ahora una placa metálica del mismo grosor pero con una área S' menor que S. Sería este caso, ¿no? Colocamos estas placas, igual que antes tiene un grosor de tercio, solo que S' es menor que S. Es decir, no cubre toda la armadura. ¿Qué vamos a tener en este caso? Bueno, vamos a tener, fíjense que aquí vamos a tener un capacitor, igual que en la parte A, solo que la superficie que vamos a tomar en cuenta es S'. Es decir, un capacitor y en el medio una placa de grosor de tercio que sería la parte A. Y a los lados, por ejemplo en este caso a los lados, vamos a tener el capacitor original. Estos dos evidentemente están en paralelo y este también está en paralelo con los otros dos. Entonces vamos a tener dos capacitores en paralelo, uno con superficie S' y separación de tercio, que sería el de la parte A, y el otro con superficie, lo que resta sería S menos S', que sería estas dos superficies, este lado, y separación D. Este capacitor entonces es directamente la superficie S menos S' entre D, y este lo tomamos del resultado anterior. Sabemos que al meter esta placa es 1,5 X seno 0 la superficie, solo que ahora es S' entre la distancia que es D. Bueno, esto simplemente ahora lo que
queda es el álgebra y nos da que el C equivalente es C por 1 más S' entre 2S. Este término es mayor que 1 porque se le está sumando, esto es positivo, al 1, así que la capacitancia va a aumentar en este término entre corchetes. Y la parte C nos dice, cambiará la capacidad del condensador si esta placa se pone en contacto con una de las armaduras. Bueno, aquí se refiere que si ahora la placa la pegamos a la armadura, bueno, ambas forman una sola armadura porque van a quedar en el mismo potencial y son conductoras. Entonces, si el grosor de la placa que estamos colocando, delta, es mucho menor que la distancia de separación D, entonces no cambiaría la capacitancia, ¿no? Todo depende del grosor, porque el grosor es lo que cambia la distancia entre las dos armaduras. A ver, en este otro problema nos dicen cómo se modificará la capacidad de un condensador plano si lo colocamos en una caja metálica. Por cierto, esto es un problema del libro de Savchenko. La distancia entre las armaduras hasta las paredes de la caja es igual a la distancia entre las armaduras D. A ver, tenemos el capacitor original que está entre A y B y tiene una separación D entre las dos armaduras. Ahora lo colocamos dentro de esta caja metálica y nos preguntan cómo se verá afectado esta capacitancia entre A y B. Bueno, ¿qué nos dice la intuición acá? Que si colocamos este capacitor dentro de la caja metálica, lo que va a suceder es que, ahora lo vamos a ver, que la mitad de la carga positiva que estaba de este lado y que estaba emparejada con la carga negativa de esta armadura, la mitad de la carga se va a ir al otro lado de la cara, igual la carga negativa. Esta carga positiva va a inducir carga negativa sobre la caja y esta carga negativa termina induciendo carga positiva sobre la caja. Recuerden que la caja tiene que ser neutra, así que si acá es negativa, aquí tiene que ser positiva, la inducida. Y estas dos, fíjense, estos dos lados, estas dos armaduras que forman parte de la caja metálica están cortocircuitadas por estos lados. Aquí hay un cortocircuito. Eso sería el caso real, ¿no? A ver, si partimos del caso ideal y tenemos el capacitor con su carga negativa y positiva en las dos armaduras y lo metemos dentro de una caja metálica. Si partimos del modelo idealizado, no se debería afectado la capacitancia entre A y B, porque el flujo eléctrico siempre va de las cargas positivas y negativas dentro del capacitor y digamos que estas cargas no reaccionan a la presencia, al hecho de estar envueltas en una caja metálica, porque ninguna línea de flujo de campo eléctrico va de esta carga, ya sea la positiva o negativa, a la caja. Entonces, para estas cargas son indiferentes el hecho de que esté dentro o fuera de la caja metálica. Pero lo que sucede en la realidad es que siempre va a haber los campos de margen, es decir, que en los márgenes del capacitor plano siempre va a haber una carga que va a producir sobre todo en los márgenes, en estos márgenes de las dos armaduras, que va a producir un campo que va a ser curvo y no va a ser en línea recta. Esos son los campos de fuga o campos de margen. Ese campo eléctrico que se curva es producto de las cargas que están justo en los márgenes. Eso es lo que sucede en la realidad. Ahora, ¿qué sucede? Que cuando se vaya a meter en una armadura metálica, parte de estas líneas que son curvas, en algunas de esas líneas va a tocar la armadura, y como la armadura es metálica, entonces va a inducir cargas, si esta carga es positiva, que está en el margen, va a inducir una carga negativa aquí, y esta que era negativa. Entonces la línea de flujo ahora irá de aquí a aquí, y esta negativa irá de acá a acá, va a inducir una carga positiva.
Y empieza entonces las cargas que están en los márgenes de las placas o de la armadura del condensador de placas paralelas van a inducir estas cargas de distintos signos. ¿Qué pasa inicialmente? Bueno, esta carga ahora ya no está vinculada a la carga que está justo debajo de la otra armadura, sino que está vinculada a esta carga que está sobre la caja metálica. Entonces, esta carga positiva al final no está sujeta no va a permanecer dentro de las placas de este lado, sino que va a ser, en este caso ahora va a ser rechazada por las placas positivas y va a ser atraída por la carga inducida por ella misma. Entonces esta carga que estaba iniciada en el margen se va a ir desplazada hacia la cara superior de la armadura. Igual la carga negativa termina desplazada hacia la cara superior de la armadura. Luego, ¿qué sucede? Que al desplazarse esta carga positiva va a quedar más espacio aquí para las cargas positivas. Ellas se vuelven a separar, se distribuyen y otra carga positiva se va al margen y vuelve a generar, igual aquí una carga negativa, se va al margen, vuelve a generar otra vez campo eléctrico curvo y ese campo eléctrico va a generar otra carga positiva. Esta carga positiva va a generar otra carga inducida negativa y esta negativa una positiva. Entonces una segunda carga positiva se va a la cara superior y una negativa a la carga inferior. Y en el equilibrio, la mitad de la carga, aproximadamente la mitad de la carga, se debe ir a la cara superior para que se mantenga el equilibrio. Igual con las cargas negativas. Y estas cargas positivas que están de este lado ahora se van a inducir las cargas negativas sobre la placa metálica y las cargas positivas sobre el otro lado. Digamos que este es el caso real. Este sería el caso ideal. Y en el caso ideal sí no pasaría nada. Entonces, bueno, tenemos al final 3 capacitores. Tenemos aquí un capacitor, aquí otro capacitor y acá otro. Ahora, esta capacitancia C', la llamamos así. ¿Cómo van a ser? Bueno, resulta que van a ser iguales a C. ¿Por qué? Porque van a tener la misma superficie S, pues solo va a haber cargas justos en el área que corresponde a S. Así que el área de este lado también va a ser S. Y la separación es la misma igual que aquí, del capacitor original. Entonces esta capacitancia C' van a ser iguales a C. Recuerden que esta capacitancia solo depende de la geometría. De hecho, el capacitor original del medio sigue siendo C, aunque tenga menos carga. Ahora va a tener la mitad de la que tenía inicialmente, pero la capacitancia no depende de las cargas, sino de la geometría. Lo otro que hay que tomar en cuenta es que nos piden cómo cambia la capacitancia entre A y B. Entonces, fíjense que lo que nos interesa es entre A y B. Y fíjense que aquí hemos puesto los 3 capacitores cortocircuitados, porque se cortocircuitan a ambos lados, con estos lados metálicos. Y como nos lo piden entre A y B, al final lo que vamos a tener es el capacitor en paralelo con 2 capacitores en serie. Entonces hay que tener cuidado de no decir que la capacitancia equivalente es 3 capacitores en serie, ¿no? Realmente es el original en paralelo con 2 capacitores en serie. Esto en serie como son iguales, da C medio y al final tenemos este capacitor en paralelo con C medio que se suman y nos da 3 medios de C o 1,5 C. Luego la parte B nos dice cómo cambiará la capacidad si la caja se une con una de las armaduras. Es decir, la caja, que sería este lado, esto sería la caja. Y estas son las armaduras. Entonces hacemos un corto, por ejemplo, de una de las placas. Entonces estamos haciendo un corto entre la caja metálica y una de las armaduras. Bueno, lo que estamos haciendo es que ahora estamos poniendo en cortocircuito este capacitor que tenemos aquí. Pues lo ponemos en corto uniendo la caja con la armadura. Este desaparece y simplemente nos quedan 2 capacitores. Y simplemente ahora tenemos el capacitor original entre A y B en paralelo con un capacitor C. Y la capacitancia total, fíjense que ahora es 2C.
es incluso mayor que en el caso anterior. A pesar de que hacemos un corto aquí, al final la capacitancia vista entre A y B termina siendo mayor que en el caso A. A ver, en este nos dicen, determine la capacidad de un condensador formado por dos esferas concéntricas de radio R1 y R2, condensadores esféricos. Bueno, aquí tenemos un condensador esférico formado por dos armaduras, esta y esta, de radio R1 y radio R2. Entonces tenemos la carga más Q y menos Q en la otra esfera. Sabemos que para hallar la capacidad, vamos a hallarla como la capacidad es igual a la carga de una de las armaduras, por ejemplo más Q, entre la diferencia de potencial entre estas dos armaduras. Es decir, entre las dos superficies de estas dos esferas, de la esfera de radio R2 y de la esfera de radio R1. Y como son esferas y queremos su potencial, vamos a trabajar primero con la fórmula para el potencial de una esfera cargada, con carga en su superficie. Sabemos que el potencial es simplemente 1 entre 4pi x seno 0, la carga entre la distancia radial. Si el punto está fuera de la esfera, si R es mayor que R mayúscula, y si R es menor que R mayúscula, el potencial es el potencial en la superficie de la esfera, por tanto es Q entre R mayúscula, porque el potencial dentro de la esfera cargada es constante. Bueno, entonces necesitamos el potencial sobre R1 y luego el potencial sobre R2 y lo restamos y obtenemos la diferencia de potencial. El potencial V1 sobre la superficie de la esfera interior de radio R1, ¿cómo la llamamos? Lo llamamos aplicando la fórmula. Primero hallamos el efecto de la carga menos Q. Sabemos que la carga menos Q va a producir un campo sobre la superficie de radio R1 menos Q entre 4pi x seno 0 R1. Y a eso hay que agregarle por superposición el efecto de la carga más Q. Pero resulta que la carga menos Q, la esfera menos Q, es interior a la esfera con carga más Q. Por tanto, el efecto de esta esfera sobre la esfera interior es el potencial, va a ser el potencial en la superficie de R2. Porque esta esfera está en el interior de esta otra esfera. Así que el potencial debido a la carga más Q es Q entre 4pi x seno 0 R2. Bueno, aquí hallamos entonces V1 para R igual a R1 menor que R2. El de la esfera exterior de radio R2 hacemos lo mismo, es el potencial debido a su propia carga más Q, que es Q entre 4pi x seno 0 R2, porque estamos en su superficie, más el potencial de la esfera interior en R2, que sería esta fórmula, sería la carga que es menos Q entre 4pi x seno 0, solo que ahora estamos en el exterior de la esfera R1, porque estamos en R2, entonces ponemos R2. De hecho, esto se va a ir a 0. Luego tomamos la diferencia de potencial. Y luego para la capacitancia simplemente hallamos la carga de una de las armaduras entre la diferencia de potencial. Y por supuesto nos queda proporcional a R1 y R2. Y la parte B nos dice determine la capacidad de un condensador esférico si entre sus armaduras ahora se coloca una capa esférica conductora de grosor D, menor que R1 menos R2, ¿no? Simplemente un cascarón esférico de grosor D entre R1 y R2. El radio de la superficie exterior de dicha capa es R0, es decir, el de la cara exterior del cascarón esférico de la capa es R0. Quiere decir que el cascarón inferior, la cara inferior del cascarón está a R0 menos D. Bueno, aquí ¿qué va a suceder? Al colocar esta esfera o este cascarón metálico esférico, se van a inducir cargas sobre su cara. La cara interior del cascarón esférico rodea completamente a la carga de R menos Q, así que van a inducir cargas positivas más en la cara interior del cascarón esférico.
Y como el cascarón es neutro, se van a inducir cargas negativas en la cara exterior de valor menos Q. Y esas cargas menos Q van a quedar ligadas con la carga positiva del cascarón exterior. Y de nuevo ahora vamos a tener dos capacitores esféricos. Vamos a tener este capacitor aquí y este otro capacitor acá, solo que son esféricos. Entonces, de nuevo vamos a tener dos capacitores en serie. Esta armadura del medio sería la capa esférica, que es común a ambos capacitores, y tendríamos un capacitor 1, capacitor 2 en serie. Cargados igual Q menos Q, Q menos Q, la capacitancia total entonces va a ser 1 entre la capacitancia igual a 1 entre C1 más 1 entre C2. De nuevo tenemos que hallar C1 y C2. Y vamos a usar el procedimiento anterior, ¿no? Como estos capacitores son esféricos, ya hallamos la fórmula para un capacitor esférico que viene dado por esto. Y lo único que tenemos que ajustar es R1 y R2 en cada caso. C1, ¿qué va a hacer? 4 pi epsilon 0, R1, R2 entre R2 menos R1. Aquí R2, que era el radio exterior, sigue siendo R2. Perdón, esto es C1 para la esfera interior. Aquí estamos entre la esfera interior y la cara interior del cascarón esférico. Por tanto, el radio mayor ahora va a ser este radio, R0 menos D, y el radio interior va a ser R1. Entonces R2 pasa a ser R0 menos D y R1 sigue siendo R1. Para el capacitor C2 hacemos lo mismo. Sería este otro capacitor. El radio más grande, R2, es R2, y el interior sería la cara exterior, que sería R0. Entonces aquí R2 sigue siendo R2 y R1 lo ponemos R0. Y tenemos entonces C2. Y luego lo que hacemos, aplicamos la fórmula 6 y hallamos la capacitancia equivalente o la capacitancia total. Y fíjense que aparece tanto de R1, R2 como R0. Y si D es igual a 0, tenemos el caso original, porque nos daría R1, nos daría R2 menos R1 por R1. Siempre que hagamos aquí D igual a 0. Claro, esto está en la menos 1. Entonces, si D es igual a 0, nos daría entonces, nos quedaría R1 por R2 entre R2 menos R1 por 4 pi epsilon 0, que es la misma fórmula que teníamos aquí. A ver, este otro problema es parecido, solo que con capacitores cilíndricos. Y de nuevo nos dicen, halla la capacidad de un capacitor cilíndrico compuesto por dos cilindros con axiales de radio R1 y R2, uno interior y uno exterior. La longitud de los cilindros es mucho mayor que cualquier radio. Bueno, hacemos lo mismo, uno tendrá carga positiva, el otro carga negativa más Q menos Q. Y de nuevo, tenemos que partir del potencial de un cilindro. Y sabemos que lo podemos hallar como BDR a una distancia del eje del cilindro igual a B de R mayúscula menos lambda entre 2 pi epsilon 0 logaritmo neperiano de R minúscula entre R mayúscula. Aquí R mayúscula es la referencia, que la podemos poner donde queramos. Y lambda es la carga por unidad de longitud, es decir, Q entre L. Para el capacitor, en este caso, para el cilindro de radio R1, que tiene carga menos Q, será menos Q entre L, y para el que tiene carga más Q de radio R2, va a ser más Q entre L. Entonces hacemos lo mismo, hallamos el potencial en R1 sobre la superficie del cilindro interior y luego hallamos el potencial sobre la superficie del cilindro exterior y lo restamos.
Allá, sobre la superficie del cilindro interior va a ser el efecto debido a menos Q. Aquí lo que vamos a aplicar es, por facilidad, ponemos el radio de referencia, ponemos R igual a R1. Y esta referencia R igual a R1 tenemos que mantenerla siempre, tanto para B en R1 como para B en R2. Entonces, el potencial en R1, aplicamos la fórmula. Aquí R sería R1 y R también es R1. Esto sería debido a la carga menos Q. Bueno, este se va a ir porque nos va a quedar logaritmo neperiano de R1 entre R1, que es logaritmo neperiano de 1, que es 0. Luego el efecto de la carga más Q. Aplicamos la fórmula otra vez, mantenemos R igual a R1, solo que ahora aquí R es R2 y lambda es lambda 2, igual que aquí lambda era la lambda 1. Llamamos el potencial en R1. Estos valores constantes, o estas constantes no importan porque se van después cuando se resten para tomar la diferencia de potencial. Luego el potencial en el cilindro exterior de radio R2, hacemos lo mismo. Mantenemos R mayúscula igual a R1. Calculamos el efecto debido a la carga más Q, es decir, sobre su superficie, en R igual a R2. Lambda en este caso sería lambda 2 y debido al efecto de la carga menos Q ponemos lambda igual a lambda 1 y queremos el efecto de menos Q a la distancia R2, por tanto R por R minúscula lo ponemos R2. Hallamos entonces el potencial en R2 y luego tomamos la diferencia y obtenemos la diferencia de potencial. Fíjense que la constante al final se van. Y luego la capacitancia es simplemente Q entre delta B. Y nos queda entonces que la capacitancia va a depender solamente de la permitividad epsilon 0 y de la forma geométrica de la longitud del cilindro y de los radios R1 y R2. Y fíjense que es directamente proporcional a la longitud del cilindro, porque habíamos puesto las cargas lambda como cargas lineales por unidad de longitud. Entonces es lógico que sea proporcional a las cargas, es decir, a L. Bueno, lo dejamos hasta aquí.